Hola, soy Javier Blas Gama Guerrero de segundo de bachillerato B y este es mi trabajo que consiste en el helenismo. Aquí tenemos el índice de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Empezamos con ¿qué es el helenismo? Tenemos que tras la muerte de Alejandro Magno se establecieron varias monarquías en lo que era el Imperio Romano y que es lo que hoy conocemos como helenismo. Se crean además diferentes estados, el imperio se divide en estados y cada uno tenía su propia monarquía en la que entre ellas ocurrieron varios conflictos, pero ninguno de ellos tuvo gran importancia. Después tenemos que una de las grandes consecuencias y la que quizás es la más importante del helenismo es que desapareció la polis tal y como la conocíamos. Como esto ocurrió debido a la creación de la monarquía y la división del imperio en estados, lo que llevó a que se perdía también la identidad de individuo en sociedad y que la libertad que tenían los ciudadanos en esta época también fue sustituida por la libertad individual, donde cada uno buscaba autoabastecerse y depender cuanto menos de la sociedad, valerse por sí mismo y en consecuencia, en conclusión, ¿no? Depender cuanto menos de la sociedad. Y la medida final y la más importante es la vuelta de de la sociedad al cosmopolismo y el uso de una lengua común. Además, otra importante medida fue que la democracia perdió fuerza y tuvo una importante caída. Luego, el ideal del sabio. ¿Qué se considera como el ideal del sabio? Pues el camino hacia la felicidad. Ya que aunque la poli desapareció como tal y como la conocíamos, se intentó que implicara el menor impacto posible sobre la sociedad, por lo que se buscó la forma de vida en la que se buscara una felicidad. La felicidad en esta época consistía en la búsqueda de la paz interior y el equilibrio interior. Las- y lo que la diferenciaba de la sociedad anterior era que también se buscaba la autosuficiencia, como ya han dicho anteriormente. Todo aquello que seguía, todo aquel que seguía esto se consideraba un sabio. Por eso es el ideal del sabio. Después tenemos que las tres vías principales por las que se podía llegar a esa felicidad era el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. El epicureísmo ocurrió cuando en Atenas, Epicuro creó esta vía que consistía básicamente en alcanzar el equilibrio de los placeres de la vida, a la vez que estábamos también eliminando los temores. Luego tenemos el estoicismo, que fue una de las escuelas filosóficas creadas por Zenón de Sitio y que buscaba el dominio y el control de los hechos y acciones que perturbaban la vida de los ciudadanos en esta época, todos los problemas que tenían. Además, consistía en cómo saber gestionar y controlar todos estos males y perturbaciones de la vida para que no interfirieran negativamente en la felicidad. Y por último, el escepticismo, la última vía, no era una vía como tal que llegara hacia la felicidad. No tenía, es decir, no tenía un fin ni un objetivo claro como concepto. Simplemente se refería al proceso y el camino por el que se llegaba a la felicidad. Además nos decía que no podíamos contentarnos con la primera respuesta o con lo primero que obtuviéramos, que había siempre que buscar un poco más por si había una respuesta que nos hiciera más felices. El escepticismo, además, no está ni en contra ni a favor de un hecho o de una propuesta. Simplemente se pregunta el por qué sí deberíamos estar a favor de una propuesta o el por qué no deberíamos estar a favor de una propuesta. Por último, en la ciencia del helenismo tuvimos que
el helenismo tuvo un fuerte impacto en lo que es la ciencia y la cultura. De hecho, una de las ciudades, Alejandría, fue y se convirtió en la capital mundial de la ciencia y la cultura. Además, en esta misma ciudad se creó por Ptolomeo una biblioteca de las más grandes del mundo que albergó el cambio cultural que se produjo. Además, Alejandría contó con la visita, vamos, esta biblioteca, con la visita de grandes matemáticos y culturistas de todo el mundo. Por ejemplo, Euclides, Erastóteles y etcétera. Esta es la bibliografía y aquí terminamos mi trabajo. Mi trabajo.